La mañana sobre Suffolk se veía deslavada y cansada, con ese tipo de cielo que se inclina sobre los tejados y hace que las calles parezcan más estrechas de lo que son. Una llovizna fina y constante golpeaba el cristal de la ventana donde Thomas Hackett estaba sentado en su viejo sillón, el mismo lugar que ocupaba cada día desde la muerte de Eleanor. Observaba a la gente moverse bajo los paraguas, formas rápidas, borrosas por el vidrio húmedo, y dejaba descansar las manos, con las palmas hacia abajo, sobre las rodillas. Esas manos tenían historias grabadas en ellas, cicatrices pálidas de los bordes afilados del metal, líneas oscuras donde el aceite y el polvo se habían asentado, callos que nunca se ablandaron sin importar cuántos inviernos pasaran. Durante 42 años condujo cosechadoras por los campos alrededor de Suffolk, guiando el acero entre el oro, tan constante como un reloj. Del amanecer al anochecer, del motor a la cosecha, de una rutina a otra. La gente decía que nadie cortaba filas más limpias que Thomas, que podía sentir la tierra a través del asiento como un marinero siente el mar bajo la cubierta. Nunca se jactó, simplemente hacía el trabajo, se limpiaba el sudor y regresaba a casa oliendo a trigo y diésel. 3 años atrás había vendido su última máquina a Wilfred Spencer, el joven que había entrenado cuando aún hacía preguntas inseguras y escuchaba con atención cada respuesta. La venta le trajo una buena suma, suficiente para mantener la casa cálida y la despensa llena durante los años tranquilos que soñaba compartir con Eleanor. Pero la tranquilidad se había convertido en soledad, y los rincones cálidos de la casa se habían enfriado. Eleanor, su Elle, se había ido hacía 2 años, arrebatada por un cáncer de páncreas tan rápido que Thomas aún despertaba algunas mañanas creyendo que ella llamaría desde la cocina, riendo y diciéndole que la tetera acababa de empezar a cantar. Extrañaba el aroma a vainilla de sus manos, la forma en que fruncía los labios al medir la harina, el pequeño sonido que hacía al acomodarse en su silla junto a la chimenea. Extrañaba sobre todo las cosas ordinarias, un libro cerrado dejado abierto por error, una bufanda colgada en la barandilla, el murmullo de su voz al caminar de habitación en habitación. Sus fotografías cubrían el pasillo, sonrisas fijas de veranos y cumpleaños lejanos, y a veces se detenía allí, tocando el cristal como si el frío pudiera responderle. Tenían una hija, Mercy, un nombre que a Eleanor le encantaba por un libro que había leído durante el embarazo. Thomas estuvo de acuerdo, medio divertido, completamente enamorado. Mercy había crecido como una mujer capaz, con un ojo agudo para el orden y un hambre de algo más que la vida de un pueblo pequeño. Trabajaba como gerente en una compañía de seguros, siempre ocupada, siempre avanzando al siguiente objetivo. Se casó con Gary Caldwell hace 15 años, un hombre pulcro, de zapatos cuidados y frases medidas, y tuvieron 2 hijos, Zach, de 14 años y pensativo, y Emily, de 11, siempre con rápidas miradas a su teléfono. Desde la muerte de Eleanor, las llamadas de Mercy se habían vuelto escasas. Al principio telefoneaba todos los días, preguntando por las comidas, las medicinas, el correo, luego el patrón se aflojó, semanalmente, luego mensualmente, luego solo en los feriados o cuando algo necesitaba resolverse. Las visitas se sentían ensayadas, una entrada rápida a la cocina, una revisión veloz de las superficies, una agenda apretada que terminaba antes de que el té se enfriara. Thomas no se quejaba, ofrecía galletas, preguntaba por los niños y asentía ante los comentarios de Gary sobre mercados y hipotecas. Pero notaba el silencio después, como se extendía por la casa como un pasillo sin fin. Un año después de la muerte de Eleanor, Mercy le sugirió vender la casa y mudarse con ellos. Lo dijo con suavidad al principio: «Papá, es demasiado para ti solo, papá, nos preocupas». Thomas le agradeció y dijo que no. La casa no era solo un edificio para él, era un mapa de vida, cada habitación un marcador, cada marca un recuerdo. La expresión de Mercy se tensó un poco, nada dramático, solo esa mirada controlada que usaba cuando un plan chocaba contra una pared. Thomas lo vio y sintió el viejo dolor, esa distancia que empezó cuando ella era adolescente y se avergonzaba del olor a diésel en su ropa. Se dijo a sí mismo que estaba bien. Los hijos crecen, las vidas cambian, y un hombre aprende a convivir con sus recuerdos. En mañanas como esa, con la lluvia suave como un aliento contra las ventanas, intentaba estar conforme con su rutina: té a las 7,
una caminata lenta hasta la verja y de vuelta, revisar el buzón, un almuerzo sencillo, el periódico doblado 2 veces por la tarde. Se decía, en voz baja, que Eleanor lo habría aprobado: hábitos constantes, suelos limpios, una bisagra reparada. Sin embargo, bajo la superficie, una preocupación se movía, delgada, persistente, como el agua que busca su camino entre la piedra. Tenía ahorros de la venta de la cosechadora, cuidadosamente guardados, destinados a la salud y al calor, a los inevitables gastos de la vejez. Confiaba en esos números y los mantenía en secreto, pero también sabía cómo la soledad hacía que un hombre fuera fácil de pasar por alto, fácil de reorganizar. Cuando el teléfono sonó esa tarde, rompiendo el silencio del salón, Thomas sintió un pequeño y extraño alivio. Una voz significaba compañía, y compañía significaba que aún pertenecía al círculo de pensamientos de alguien. Alzó el auricular despacio, como si el sonido pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «Hola, papá», la voz de Mercy sonó al otro lado de la línea, nítida y controlada, como la de alguien a mitad de otra tarea. «¿Cómo te las arreglas?». Thomas sonrió levemente, los dedos apretándose un poco alrededor del teléfono. Podía imaginarla ahora, de pie en esa cocina moderna suya, una mano en la cadera, probablemente mirando su reloj inteligente entre frases. «Estoy bien, cariño», dijo con suavidad, solo mirando la lluvia otra vez. Hubo una pequeña pausa, el sonido de un suspiro que ella intentó ocultar. «Todavía está gris por allá», respondió, casi por cortesía. La conversación siguió su ritmo habitual, preguntas cortas y educadas sobre víveres, vecinos, recetas, medicinas. Mercy nunca se detenía mucho en los sentimientos, sus palabras siempre flotaban en la superficie, ordenadas y distantes. «Papá, escucha», dijo tras un momento, con un tono que cambió ligeramente, más enfocado ahora, «Gary y yo hemos estado pensando, quizás sea hora de revisar tus finanzas. Ya sabes, solo para asegurarnos de que todo esté bien administrado». Thomas parpadeó, sorprendido. «¿Mis finanzas?», repitió despacio. «Sí, solo para verificar que todo esté seguro», dijo Mercy rápidamente. «Has trabajado tan duro, y no quisiéramos que algo saliera mal con tus cuentas. Estafas y esas cosas». Intentó sonar casual, pero sus palabras tenían ese matiz que él ya conocía, el tono de alguien que hablaba con un cliente, no con un padre. «He sido cuidadoso toda mi vida, Mercy», dijo manteniendo la voz tranquila. «Tu madre y yo ahorramos lo que necesitábamos. Todo está en el banco, seguro y tranquilo». «Lo sé, papá», respondió con ligereza, «pero no te estás volviendo más joven, y estas cosas se complican. Podría ayudarte a configurar un sistema en línea, gestionar los pagos, no tendrías que preocuparte». Thomas sonrió, aunque ella no podía verlo. «Es amable de tu parte, pero estoy bien», dijo. El silencio se extendió un segundo. «De acuerdo», dijo al fin, con un rastro de decepción escondido bajo su tono ensayado. Solo quería ofrecerlo. El resto de la llamada derivó a temas más seguros: el proyecto escolar de Sach, las clases de piano de Emily, el coche nuevo de Garis, y terminó rápido. «Cuídate, papá», dijo ella, y la línea se cortó. Thomas permaneció sentado un momento, mirando el auricular en silencio. No sabía si sentirse conmovido porque ella se preocupaba o inquieto por la manera en que lo había dicho. Quería creer que su interés era genuino, que venía del amor y no del cálculo. Aún así, algo en su tono había cambiado el último año, se había suavizado, pero no con calidez, sino con control. Esa noche, se sentó junto a la chimenea con un viejo álbum de fotos. Las imágenes se veían borrosas bajo la luz baja de la lámpara: Eleanor con su vestido de boda, Mercy de niña en un vestido blanco, el cabello recogido con un lazo azul. Recordaba bien ese día, el picnic junto al río, el aroma de las galletas de Elle, Mercy riendo mientras perseguía al perro por el césped. Había estado tan llena de vida entonces. ¿Qué había cambiado? Tal vez era la vida de ciudad, el aire de oficina, la necesidad constante de ir más rápido. O quizá,
pensó Thomas, él simplemente se había convertido en alguien con quien ella ya no sabía hablar. Cerró el álbum y se recostó, escuchando cómo la lluvia se hacía más intensa contra la ventana. La mañana siguiente volvió fría y gris. Pasó por sus rutinas lentamente, té, tostadas, la misma silla. Alrededor del mediodía, escuchó un coche detenerse afuera. Al asomarse por la cortina, vio un sedán negro brillante bajo la llovizna. Mercy bajó del coche, con el abrigo impecable y el cabello recogido en un moño tirante. Garys la siguió, sosteniendo un paraguas sobre su cabeza. «Papá», llamó alegremente al entrar, sacudiendo las gotas de lluvia. «Pensamos sorprenderte». La sorpresa de Thomas fue genuina. No lo visitaban desde hacía meses. «Bueno», dijo con una leve sonrisa, «lo han conseguido». Mercy le besó la mejilla con ligereza, Garys le ofreció un apretón de manos educado, y pronto ella andaba por la cocina, moviéndose con la misma energía precisa de siempre. «Deberías ver los nuevos azulejos que pusimos la semana pasada», dijo mientras inspeccionaba el refrigerador. «Ah, y Garys está planeando un viaje familiar, algo que ya hacía falta». «¿Un viaje?», preguntó Thomas, recostándose en su silla. «Sí», respondió Garys con suavidad. «Los niños lo han estado pidiendo». «A algún lugar cálido, quizás las islas», rió ligeramente. «Todos necesitamos un descanso». «Suena encantador», dijo Thomas, realmente complacido por ellos. Mercy se volvió, apoyándose en el mostrador. «Sería muy importante si pudieras ayudarnos un poco, papá. Las cosas están algo ajustadas después de las renovaciones». El aire cambió ligeramente. Thomas la miró, confundido. «¿Ayudar?», preguntó. Ella sonrió, demasiado rápido. «Solo un pequeño préstamo, papá. Te lo devolveríamos. Tienes tus ahorros, ¿verdad? Realmente no usas mucho de eso». La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Los dedos de Thomas se aferraron suavemente al reposabrazos, con la garganta seca. La visita de repente había tomado una forma que reconocía, un propósito detrás de la alegría. Forzó una sonrisa tranquila, aunque por dentro algo comenzó a doler. Thomas permaneció inmóvil durante un largo momento, atrapado entre la incredulidad y la tristeza. La voz de Mercy continuó, suave pero firme, tratando de envolver su petición con calidez. «Sabes, papá», dijo, «es solo una pequeña cantidad, de verdad. Te lo devolveríamos después de las vacaciones. Los niños han estado tan estresados con la escuela, y Garys no ha parado de trabajar. Sería bueno para todos relajarnos en algún lugar soleado». Sonreía al hablar, como si fuera un favor inocente, algo que una hija cariñosa podría pedir. Garys asintió, con las manos cruzadas con cuidado, sus zapatos pulidos sin dejar rastro en el suelo limpio. «No pediríamos si no fuera importante», añadió, con un tono cortés, medido, ensayado. Thomas los miró a ambos, sus abrigos caros, sus ojos inquietos, y sintió el peso de algo silencioso presionándole el pecho. No quería discutir, no con Mercy. No estaba en su naturaleza decirle que no, no después de perder a Eleanor. Por un momento imaginó cómo lo habría manejado ella, con suavidad, con paciencia, quizá con una risa que aligerara el golpe. Pero ella ya no estaba para ayudarlo a encontrar las palabras adecuadas. «¿Cuánto estabas pensando?», preguntó con cuidado, aunque su corazón ya se sentía pesado. La expresión de Mercy se suavizó con alivio. «Nada exagerado, papá. Tal vez, unos 15,000. Cubriría los vuelos y la villa». A Thomas casi se le cayó la taza. ¿15,000? Eso era más de lo que gastaba en un año. Parpadeó lentamente, intentando entender si había oído bien. «Es bastante, Mercy», dijo en voz baja. «Sabes que tu madre y yo guardamos ese dinero para la vejez, para facturas médicas, cosas así». La sonrisa de Mercy titubeó, pero no desapareció. «Lo sé,
papá, pero estás bien. Eres fuerte, saludable. No gastas mucho. Y piénsalo, estarías ayudando a tus nietos a tener una experiencia inolvidable. ¿No vale eso algo? Sus palabras estaban envueltas en dulzura, pero dolían igual. Thomas asintió lentamente, sin saber qué decir. Gary se inclinó hacia adelante. Por supuesto, te lo devolveríamos en unos meses, dijo, con su voz tan suave como siempre. Puedes confiar en nosotros. La habitación volvió a quedar en silencio. El reloj marcaba segundos que se sentían más pesados que minutos. Thomas pensó en la foto de Eleanor en el estante, su rostro sonriente atrapado en un momento de felicidad. Se preguntó qué diría ella ahora. No quería parecer egoísta ni cruel. Mercy era su hija, su única hija. Si necesitaba ayuda, ¿no debía dársela? Pero en lo más profundo algo le decía que algo estaba mal, no por el dinero, sino por la manera en que ella lo pedía, como si lo hubiera ensayado, esperando el momento exacto. De acuerdo, dijo finalmente, con voz baja, resignada. Si eso te ayuda, haré la transferencia. La sonrisa de Mercy se iluminó al instante. Oh, gracias, papá, exclamó, abrazándolo. El gesto fue rápido, ensayado, pero Thomas aún sintió el leve calor de su contacto. Garys también le dio las gracias, estrechándole la mano con firmeza. En menos de una hora tenían sus datos bancarios, su firma vacilante en algunos formularios y una despedida alegre. Te enviaremos fotos, papá, gritó Mercy desde la puerta. Verás lo felices que están todos. Thomas saludó desde la ventana mientras se iban, los neumáticos del coche silbando sobre el camino húmedo. La casa volvió a sentirse dolorosamente silenciosa una vez que se marcharon. Se sentó de nuevo en su silla, el silencio regresando más pesado que antes. Intentó convencerse de que estaba bien, que ayudar a su hija era lo correcto. Aún así, algo dentro de él dolía, no por el dinero, sino por la distancia que había crecido entre el amor y la gratitud. Esa noche no pudo dormir. La lluvia caía con más fuerza, golpeando las ventanas con ritmo inquieto. Se levantó y caminó por el pasillo oscuro, deteniéndose frente a la foto de Eleanor otra vez. «¿Hice lo correcto, ella?», susurró. Solo no quería que ella se alejara. Miró la foto durante mucho tiempo, los bordes captando la tenue luz de la lámpara. Una pequeña corriente de aire recorrió la habitación, rozando su manga. Por un momento creyó oler vainilla otra vez, suave y reconfortante, como si Eleanor intentara decirle algo. El día siguiente transcurrió en silencio. No hubo llamadas. Para el fin de semana, Mercy había enviado un breve mensaje: «Gracias otra vez, papá, nos vamos mañana, te quiero», seguido de algunos emojis. Thomas lo leyó 2 veces, sonrió levemente y respondió con un simple «cuídate». Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Las fotos empezaron a aparecer en las redes de Mercy, playas brillantes, cócteles, sonrisas bajo el sol. En cada imagen se la veía feliz, despreocupada, lejos de los cielos grises de Suffolk. Thomas las observaba lentamente, cada imagen apretándole algo dentro. Ni una sola vez llamó. Ni una sola vez preguntó si él estaba bien. Se dijo a sí mismo que estaba ocupada, que el viaje era corto, que lo visitaría al volver. Pero por la noche, cuando la casa crujía y el viento golpeaba las ventanas, sabía en el fondo que algo entre ellos se había roto, y no se trataba solo del dinero. Pasaron 2 semanas y el silencio de Mercy se volvió más pesado con cada día. La lluvia por fin había cesado sobre Suffolk, dejando el aire nítido y claro, pero dentro de la casa de Thomas la quietud permanecía. Cada mañana se sentaba junto a la ventana con su té, esperando el timbre familiar del teléfono que nunca sonaba. Intentó distraerse, pulir herramientas viejas en el cobertizo, ordenar álbumes de fotos, caminar hasta el final del sendero y regresar, pero todo le recordaba a Eleanor y ahora a la ausencia de Mercy. No estaba enfadado, solo vacío.
Sentía como si una parte de él le hubiera sido quitada en silencio, y ninguna cantidad de luz pudiera llenar ese hueco. Una noche, mientras leía el periódico, se topó con un titular sobre el aumento del costo de vida y personas mayores estafadas por familiares. Se quedó mirando el artículo mucho rato, con el pecho encogiéndose. No sabía por qué, pero lo inquietó. El periódico se deslizó de su mano y cayó suavemente sobre la alfombra. Trató de apartar la idea. Merci no es así, se dijo. Es mi hija. No me usaría de esa manera. Pero la duda, una vez plantada, se quedó. Unos días después, por fin sonó el teléfono. Su corazón se alzó de inmediato y se apresuró a contestar. Papá. La voz de Merci estalló alegre y ligera. Acabamos de volver esta mañana. El viaje fue increíble. Tenías que ver la playa, era alucinante. Thomas sonrió levemente, intentando compartir su entusiasmo. Me alegra, cariño. Me alegra que lo pasarais bien. Oh, sí. Fue perfecto, continuó. Sach disfrutó mucho del snorkel y Emily no salía de la piscina. Nos hacía tanta falta. Su tono brillaba de alegría, pero detrás Thomas escuchó algo levemente tenso, una nota de culpa que ella quizá creía que él no notaría. Qué bien, dijo en voz baja. Espero que tú también descansaras. Sí, respondió, pasando rápido a otra cosa. En fin, quería preguntarte, ¿has revisado tu cuenta bancaria últimamente? Thomas frunció el ceño, sorprendido. No, no desde que hice la transferencia. ¿Por qué? Oh, nada. Solo, quizá deberías mirar. A veces los bancos cobran comisiones extra estos días. Su voz era demasiado rápida, demasiado nerviosa. ¿Está todo bien, Merci? Preguntó con calma. Claro. Dijo, riendo de una forma que no sonaba a ella. Todo bien. Solo pensé en mencionarlo. En fin, esta noche cenamos con el jefe de Gary's, así que debo irme. Te llamo luego, ¿sí? Antes de que pudiera responder, la línea quedó muda. Thomas se quedó allí mucho rato, intranquilo. No era bueno con la tecnología, pero la curiosidad lo apretó hasta que tomó la tableta pequeña que Gary's le había configurado meses atrás. Tardó varios intentos en iniciar sesión, sus dedos viejos fallando en las teclas. Cuando por fin se abrió la cuenta, sus ojos se congelaron. El saldo parpadeó ante él, mucho más bajo de lo que debía. No solo los 15,000. Más. Mucho más. Deslizó por las transacciones recientes, y cada línea apretaba el dolor en su pecho. Varios retiros. Transferencias que no reconocía. Sus ahorros, el dinero ganado a lo largo de toda una vida, destinado a la seguridad, a la memoria de Eleanor, casi habían desaparecido. Por un momento no pudo respirar. El corazón le golpeaba, no de ira, sino de conmoción. Volvió a revisar, esperando un error, un fallo técnico. Pero los números no cambiaron. Le temblaban las manos al cerrar la tableta. Al día siguiente, Thomas caminó despacio hasta el banco local. El cajero, un joven educado, lo saludó con una sonrisa que se desvaneció cuando Thomas explicó el problema. Revisaron con cuidado los detalles de la cuenta, el suave tecleo llenando el silencio. Señor Hackett, dijo al fin el empleado, bajando la voz, estas transferencias se autorizaron en línea. Desde su cuenta. Alguien tenía acceso completo. Thomas asintió en silencio. El joven vaciló. ¿Quiere poner una denuncia? Podemos congelar la cuenta para investigación. Thomas negó lentamente con la cabeza. No, murmuró. No, no será necesario. La voz se le quebró un poco y carraspeó. Gracias por su ayuda. Salió del banco en silencio, con pasos lentos, su reflejo en la puerta de cristal parecía más viejo de lo que recordaba.
De vuelta en casa, se sentó en la vieja silla de Eleanor, mirando la foto del día de su boda. No necesitaba preguntar quién lo había hecho. La voz de Mercy, su llamada alegre, el tono nervioso, todo encajaba ahora. No había pedido ayuda, lo había planeado. Ese pensamiento rompió algo muy hondo dentro de él, algo que había resistido años de trabajo y soledad. Se sintió traicionado, no solo por los actos de su hija, sino por el recuerdo de amor que había llevado por ella. La casa, antes consuelo, ahora parecía la cáscara de todo lo perdido. Susurró, con la voz temblorosa, «Ellie, ¿qué le pasó? ¿En qué nos equivocamos?» Sus palabras se disolvieron en la quietud, sin respuesta, mientras el anochecer se deslizaba sobre los campos y el primer frío de la tarde caía sobre la casa. La noche se arrastró sin descanso. Thomas se sentó junto a la ventana, viendo cómo los últimos rastros de luz se desvanecían tras los árboles. El silencio le oprimía el pecho como un peso, y cada sonido, el tic-tac del reloj, el crujir de las tablas, parecía más fuerte de lo habitual. No pudo cenar. Su té se había enfriado hacía horas. La traición se sentía irreal, como si le ocurriera a otro. Siempre había confiado por completo en Mercy, incluso cuando discrepaban. Pensar que podía mirarlo a los ojos, sonreír, abrazarlo y aún así tomar lo que él y Eleanor habían construido durante décadas le desgarraba. Intentó decirse que quizá había otra explicación, que tal vez Garis había hecho algo sin su conocimiento, o que el banco se había equivocado. Pero la verdad pesaba dentro de él. Lo veía con claridad ahora, la forma en que ella habló con tanta suavidad, como Garis evitó mirarlo, la amabilidad repentina antes de la petición. Todo había sido una puesta en escena. La certeza le revolvió el estómago. Aquella noche no encendió las luces. Se quedó sentado en la oscuridad hasta que el amanecer rompió gris y opaco en el horizonte. Al llegar la mañana, se vistió con pulcritud, como siempre, peinó hacia atrás su pelo ralo y caminó despacio hasta el cementerio. El sendero estaba silencioso, bordeado de hojas húmedas. Llevó un solo lirio, la flor favorita de Eleanor, y lo colocó con cuidado sobre su tumba. La piedra estaba fría bajo sus dedos. «Tenías razón», susurró. «Siempre dijiste que confiaba demasiado». La voz se le quebró. «Pensé que ella me cuidaría, Ellie. Pensé que tenía tu corazón». El viento movió la hierba, susurrando entre los árboles. Thomas permaneció allí mucho tiempo antes de volver a casa. Se movía más lento que antes, pero su mente estaba extrañamente clara. El dolor seguía, profundo y agudo, pero se había enfriado en algo más estable, una determinación silenciosa. Sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde revisó cada cajón, cada carpeta. Sacó su testamento, el que había hecho tras la muerte de Eleanor. Mercy figuraba como única beneficiaria, casa, ahorros, todo. Se quedó mirando su nombre durante mucho tiempo, las letras volviéndose borrosas a medida que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No», susurró. «Ya no». Tomó el bolígrafo y tachó su nombre. Se sintió doloroso y liberador a la vez. Aún no sabía a quién se lo dejaría, pero sabía que no sería a Mercy. Ella ya había tomado más de lo que merecía. Al día siguiente, Thomas visitó al señor Holloway, su viejo amigo y abogado. La oficina olía levemente a papel y café. «Thomas», dijo Holloway con calidez, sorprendido de verlo. «Ha pasado mucho. ¿Cómo te las arreglas?» Thomas se sentó pesadamente. «Necesito hacer unos cambios», dijo sin rodeos. «¿En el testamento?» La expresión del abogado se suavizó. «Por supuesto». «¿Todo bien?» Thomas asintió despacio. «Lo estará». Pasaron una hora revisando documentos. Thomas estaba sereno, casi distante. Solicitó que se retirara a Mercy de toda herencia y que el resto del patrimonio se donara a un orfanato local en nombre de Eleanor. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Holloway con cautela.
Es una gran decisión. Nunca he estado más seguro, dijo Thomas. Su tono era bajo pero firme. Cuando terminaron, firmó los papeles con mano firme. Al salir, el aire otoñal se sintió más afilado, más limpio. Por primera vez en meses, sus pasos se sintieron ligeros. Esa tarde, Merci volvió a llamar. Papá. Pensaba que podríamos ir este fin de semana, dijo alegremente, como si nada hubiera pasado. Thomas tomó aire, estabilizando la voz. Es amable de tu parte, dijo. Pero no hace falta. Estoy bien aquí. No digas tonterías, papá, insistió. Los niños te extrañan. ¿De verdad? Preguntó con suavidad. Hubo una pausa. Claro que sí, respondió, demasiado rápido. Thomas sonrió levemente, sin calidez. Está bien, Merci. Ya veremos. Colgó antes de que ella pudiera decir más. El resto de la noche volvió a sentarse junto a la ventana, pero esta vez el silencio no se sintió tan pesado. Miró las estrellas, tenues pero firmes sobre los campos oscuros. Estarías orgullosa, ella, susurró. Al fin aprendí a decir no. El viento rozó la casa, llevando el más leve olor a lluvia y trigo distante, y por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió asentarse en su pecho una paz pequeña y callada. 2 días después, Merci llegó sin avisar. El sonido de las llantas del coche crujiendo sobre la grava sacó a Thomas de su silla. Se quedó junto a la ventana, observando cómo ella bajaba de su reluciente sedán negro, ajustándose el abrigo contra la brisa. Garys la seguía, con una carpeta bajo el brazo y su media sonrisa habitual en el rostro. Thomas sintió que la mandíbula se le tensaba, aunque su expresión permaneció serena. Cuando sonó el timbre, abrió la puerta despacio. Papá, dijo Merci, avanzando con una alegría forzada. Estábamos por la zona y pensamos pasar a verte. ¿Por la zona? Repitió Thomas, mirando la carpeta doblada que Gary sostenía. ¡Qué conveniente! Merci ignoró el tono en su voz y le besó la mejilla con ligereza. ¿Cómo has estado? ¿Te ves cansado? ¿Estás comiendo bien? Thomas se apartó. Entra. La tetera aún está caliente. Se acomodaron en la sala, donde las fotos de Eleanor aún cubrían la repisa de la chimenea. Los ojos de Merci se posaron en ellas brevemente, luego en el sobregrueso que descansaba junto a la silla de Thomas. Garys habló primero. Thomas, queríamos hablar contigo de algo. Solo un asunto familiar, podríamos decir. Thomas no se movió. ¿Asunto familiar? Repitió en voz baja. Adelante, entonces. Garys carraspeó. Es sobre tu casa. Hemos estado viendo opciones para ti, tal vez vender y mudarte a un lugar más pequeño, algo más fácil de mantener. El mercado está bien ahora. Podrías obtener una buena ganancia. Thomas lo miró sin moverse. Ah, sí. Sí, añadió Merci rápidamente. No deberías estar solo en esta casa tan grande, papá. No es seguro. Podrías vivir más cerca de nosotros. Podríamos ayudarte con las cosas. Sus palabras sonaban casi amables, pero sus ojos traicionaban impaciencia. ¿Quieres decir vender la casa?, dijo Thomas en voz baja. Sí, respondió ella, con una sonrisa tensa. Es lo más práctico. ¿Y qué pasaría con el dinero?, preguntó él. Merci dudó un instante. Lo administraríamos por ti, por supuesto. Para asegurarnos de que todo esté bien organizado. Ya veo, murmuró Thomas. El silencio que siguió fue largo y pesado. Gary se movió incómodo, volviendo a aclarar la garganta. Es realmente la mejor opción, Thomas. No tienes a nadie más cerca, y estas casas viejas son caras de mantener. Thomas lo observó por un largo momento. Su voz, cuando habló,
fue suave pero firme. Sabes, la mitad de esta casa la construí con mis propias manos, dijo. Cada clavo, cada tabla, recuerdo de dónde vino. Ella solía pararse justo ahí, en la puerta, pasándome las herramientas. Decía que el olor a serrín la hacía sentir segura. Mercy soltó una pequeña risa forzada. Qué dulce, papá, pero los recuerdos no arreglan techos. No, asintió Thomas con calma, pero valen más que los techos. Gary soltó el aire con impaciencia. Thomas, seamos prácticos. ¿Prácticos? Repitió él, la voz tranquila. ¿Cómo usar los ahorros de un viejo para unas vacaciones? Las palabras cayeron pesadas. Mercy se quedó inmóvil, el color subiéndole al rostro. ¿De qué estás hablando?, dijo rápidamente. ¿Sabes de qué hablo?, respondió Thomas, con la mirada fija en ella. Revisé mi cuenta. La habitación se quedó en silencio. La boca de Mercy se abrió, pero no salió palabra alguna. Gary se inclinó hacia adelante. A ver, espera, debe haber un malentendido. No hay malentendido, dijo Thomas con firmeza. El dinero se ha ido. Todo lo que confié en ustedes. Miró a su hija, la voz suavizándose aunque el dolor detrás era agudo. Mercy, podrías haberlo pedido. No tenías que robarlo. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. No robé nada. Gritó, poniéndose de pie. Lo pedimos prestado. Íbamos a devolvértelo. ¿Prestado?, repitió Thomas, de nuevo con voz serena. Ni siquiera llamaste. El rostro de Mercy se endureció. Estábamos ocupados. La vida no se detiene, papá. No, dijo él, asintiendo apenas. No se detiene. Pero la confianza sí. El silencio se alargó tanto que ni el reloj pareció atreverse a sonar. Gary habló en voz baja. Thomas, no exageremos esto. Thomas se volvió hacia él, con el rostro inexpresivo. Pueden irse ahora. Gary parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Perdón? Me escuchaste, dijo Thomas, levantándose despacio. Salgan de mi casa. Ambos. Los labios de Mercy temblaron. Papá, por favor, váyanse, repitió él, con la voz quebrada pero decidida. Antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Por un momento ella se quedó allí, atónita, luego giró bruscamente hacia la puerta. Gary la siguió, su silencio cargado de irritación. La puerta del coche se cerró de golpe afuera, y el sonido se desvaneció por el camino hasta que solo quedó el viento. Thomas volvió a sentarse en su silla, el cuerpo temblando aunque el rostro seguía tranquilo. Miró el marco vacío de la puerta durante mucho tiempo antes de susurrar para sí mismo, ya basta. No más. Esa noche, Thomas no durmió. La discusión se repitió en su mente una y otra vez, la expresión de Mercy, la culpa en su voz, el sonido frío de la puerta cerrándose tras ella. Se quedó sentado en la oscuridad, el reloj marcando el tiempo suavemente sobre la repisa. Debería haberse sentido enfadado, pero no era ira lo que lo llenaba. Era tristeza. La clase de tristeza que llega cuando algo que solía estar vivo, el amor, la confianza, la familia, desaparece de repente. Seguía oyendo la voz de Eleanor en su memoria, serena y amable, recordándole que debía perdonar con facilidad, ver lo bueno en las personas. Pero, ¿y si ya no quedaba nada bueno que ver? Al amanecer, se preparó un té y salió al exterior. El aire era frío, con olor a hierba mojada y humo distante. El sol se alzó lentamente sobre los campos, pálido y frágil, y por primera vez Thomas no sintió calor alguno. Se apoyó en la cerca, con los dedos rozando la madera áspera, y susurró, «Ya no es nuestra niña, ella». Las palabras temblaron en la mañana vacía. Pensó en llamar a Mercy, en darle una última oportunidad para explicarse, pero, ¿qué podría decirle? ¿Que no fue su intención?
¿Qué solo tomó lo que creyó que él no necesitaba? Sabía cómo iría esa conversación, disculpas mezcladas con excusas, promesas demasiado fáciles. No, se dijo. Ya estaba hecho. Ya había cambiado el testamento. Esa sería su respuesta, silenciosa y definitiva. En los días siguientes volvió a su rutina, pero todo se sentía distinto. La radio permanecía apagada. La casa parecía más grande, más vacía. Entró al cobertizo y reparó algunas herramientas viejas, aunque no las necesitaba. Era solo algo que hacer con las manos. Cada tarde se sentaba junto a la ventana, observando cómo oscurecía el cielo. A veces creía ver el coche de Mercy bajando por el camino, pero siempre era alguien más. Un camión de reparto. Un vecino. La esperanza en su pecho se apagaba un poco más cada día. Entonces, una tarde, llamaron a la puerta. Cuando la abrió, Emily estaba allí, abrazando una pequeña bolsa de papel. Tenía el cabello despeinado y los ojos rojos. «Hola, abuelo», dijo en voz baja. Thomas parpadeó, sorprendido. «¿Emily? ¿Qué haces aquí?» Ella se movió nerviosa. «Mamá y papá no saben que vine. Tomé el autobús». «¿El autobús? ¿Sola?», preguntó alarmado. «Está bien», murmuró. «Solo quería verte». Thomas se apartó rápido. «Entra, cariño. Hace frío ahí fuera». Ella entró, pequeña en el gran salón. «Te traje galletas», dijo, extendiéndole la bolsa. Sonrió levemente cuando las olió. «Vainilla». «¿Las hiciste tú?» «Mamá las hizo», respondió en voz baja. «Pero yo ayudé». Dudó antes de añadir, «ha estado llorando mucho». El corazón de Thomas se apretó. «Ah, sí», preguntó suavemente. Emily asintió. Dijo que arruinó todo. «Que ahora la odias», él negó lentamente con la cabeza. «No, no la odio. Pero me hizo daño, Emily». «Hay cosas que son difíciles de arreglar», Emily miró sus manos. Dijo que solo quería ayudar. «Que no lo entenderías», Thomas suspiró. Tal vez ella pensó eso. «Pero robar no es ayudar, por mucho que lo expliques». La niña guardó silencio un momento y luego alzó la vista con lágrimas en los ojos. Dijo que ojalá la abuela siguiera aquí. Dijo que la abuela la perdonaría. Thomas cerró los ojos. Ese nombre, Eleanor, le pegó como una bocanada de aire tras el ahogo. Casi pudo oír su risa de nuevo, suave y luminosa. Abrió los ojos y sonrió con dulzura a Emily. «Tu abuela siempre creyó que las personas podían cambiar», dijo. «Pero también creía que tenían que enfrentar lo que habían hecho». Emily asintió, secándose las lágrimas. «¿Puedo quedarme un rato?», preguntó. «Solo hasta que mamá se calme». «Por supuesto», dijo él. «Puedes quedarte todo lo que quieras». Le preparó chocolate caliente, como solía hacerlo Eleanor, con leche extra y un toque de canela. Se sentaron juntos junto al fuego, el calor ablandando el aire frío. Por primera vez en semanas, Thomas no se sintió completamente solo. Emily habló en voz baja de la escuela, sus amigas, su hermanito. Su voz llenó el espacio vacío que Mercy había dejado atrás. Al llegar la tarde, ella se quedó dormida en el sofá y Thomas la cubrió con una manta. Se sentó a su lado mucho tiempo, mirándole el rostro, tan en paz y tan joven. En lo más hondo, algo se aflojó. Quizá aún quedaba un pedazo de Eleanor en la familia. Miró la foto enmarcada de la repisa y susurró, «Tiene tu corazón, ella. De verdad lo tiene». A la mañana siguiente, la casa volvió a sentirse viva. Thomas despertó con el tenue olor a tostadas y el sonido de platos tintineando en la cocina. Por un segundo creyó estar soñando, que Eleanor estaba allí tarareando como siempre, pero al entrar era Emily quien estaba junto al mostrador, untando mermelada en una tostada con una sonrisa torpe.
Buenos días, abuelo, dijo alegre. Hice el desayuno, él dejó escapar una risa suave. Parece que hoy me van a mimar. Te lo mereces, respondió ella, acercándole un plato. Comieron en silencio, la luz del sol derramándose sobre la mesa. Era el primer calor real que tocaba la casa en meses. Thomas preguntó con cuidado por sus padres. Emily dudó antes de responder. Mamá sigue molesta, dijo al fin. Ha estado intentando llamarte, pero no contestaste. Thomas asintió despacio. No sabía qué decir. Emily bajó la mirada. Dijo que ahora la odias. Él suspiró. No, no la odio. Solo no confío en ella. Es diferente. Sabe que se equivocó, susurró Emily. Dijo que tomó demasiado y no lo pensó. Papá también ha estado enfadado, han estado discutiendo mucho. Thomas frunció el ceño. ¿Discutiendo? Sí. Papá dice que es culpa de ella que estén en problemas. Algo de deudas y tarjetas. Thomas se recostó, procesando las palabras. No le sorprendía, pero igual dolía. Quiso preguntar más, pero la voz de Emily tembló un poco y cambió de tema, preguntando por la escuela. Ella se relajó y empezó a hablar de su profesora favorita, su clase de arte y la amiga que siempre le pedía lápices. Por un rato, todo se sintió como antes, la vida sin tensión ni decepción. Después de comer, ella le ayudó en el pequeño jardín del patio. El sol asomaba entre las nubes mientras trabajaban codo a codo, arrancando malas hierbas y volteando la tierra. A la abuela le habría gustado esto, dijo en voz baja. Siempre le decía a mamá que las flores hacen que una casa esté viva. Sí, respondió Thomas. Decía que hasta una sola flor podía mejorar un mal día. Terminaron y se sentaron en el porche, cansados pero contentos. Abuelo, dijo Emily de pronto, ¿algún día perdonarás a mamá? Él la miró con atención. El perdón no es algo que solo se dice, respondió. Es algo que decides hacer, incluso cuando duele. Entonces, ¿puedes decidirlo? Preguntó ella, con ojos esperanzados. Thomas sonrió levemente. Tal vez. Pero primero, ella tiene que decidir ser honesta. Emily asintió en silencio. Más tarde, mientras Emily dormía la siesta, Thomas fue a su despacho. La habitación olía a papel y a madera vieja. En el escritorio había un sobre pequeño con el sello de su abogado, el testamento actualizado. Lo miró mucho tiempo. La idea de que Mercy lo perdiera todo le oprimía el pecho, pero también el recuerdo de que tomó lo que no era suyo. Cogió el sobre, lo giró entre las manos y al final lo guardó en un cajón. Aún no, se dijo. No estaba listo para cerrar la puerta del todo. Al atardecer, el crujir de llantas en la grava le llegó al oído. Miró por la ventana y vio un coche detenerse en la verja. El estómago se le apretó. Era Mercy. Bajó despacio, sola esta vez, con los ojos cansados y el rostro pálido. Thomas la observó plantarse junto al portón unos segundos y luego caminar hacia la casa. Emily despertó con el sonido y se asomó. «Es mamá», susurró. Thomas asintió. «Sube, cariño. Hablaré con ella». Emily dudó, pero obedeció. Cuando Thomas abrió la puerta, Mercy se detuvo en el escalón, con los ojos llenos de algo entre miedo y tristeza. «Papá», dijo en voz baja, «no pensé que me dejarías entrar». «No estaba seguro de hacerlo», respondió. Ella miró sus manos, retorciendo los dedos. «Sé que estás enfadado. Tienes todo el derecho. Solo, no vine por dinero. Lo juro». «Entonces, ¿a qué viniste?», preguntó en voz baja. «Porque no lo soporto más», dijo, con la voz temblorosa. «Lo arruiné todo. Fui una estúpida. Creí que podría arreglar nuestros problemas tomando lo que tú no usabas. Me dije que era temporal,
que te lo devolvería. Pero luego una cosa llevó a la otra y la voz se le quebró y se tapó el rostro. Odio lo que hice. Thomas se quedó quieto mucho tiempo, el dolor regresándole al pecho. Por primera vez, ella no se escondía tras excusas. Se veía más pequeña, frágil, como la niña que fue. Entra, dijo en voz baja. Mercy alzó la vista, sorprendida. ¿Seguro? Sí, dijo. Tenemos que hablar. Ella asintió en silencio y entró en la casa que aún olía levemente a vainilla y a lluvia. El aire dentro se sentía cargado de memoria cuando Mercy cruzó el umbral. Miró en silencio, con los ojos posándose en las fotos enmarcadas de su infancia, su primera foto escolar, el retrato familiar junto al jardín y aquella en la que Eleanor sostenía a la pequeña Mercy en brazos. El polvo brillaba en la luz tenue y ella dudó antes de hablar. Todo se ve igual, murmuró, con la voz temblorosa. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Thomas no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas de té, dejó una frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa. La silla crujió bajo su peso y, durante un largo rato, ninguno habló. Mercy entrelazó las manos, mirando su taza. No sé por dónde empezar, dijo por fin. Entonces solo di la verdad, respondió Thomas con suavidad. Ella tomó aire, temblorosa. Después de que mamá murió, sentí que todo se desmoronaba. Tú estabas tan callado y yo no sabía cómo llegar a ti. Garish repetía que debíamos ayudarte, que necesitabas a alguien que manejara tu dinero. Creí que tenía razón. Pero luego, las facturas empezaron a acumularse y tomé malas decisiones. Usé tu dinero para cubrirlas. Me dije que era solo un préstamo, que lo devolvería antes de que lo notaras, alzó la vista con los ojos húmedos. Pero no paré. Fue a peor. Seguí gastando, pensando que lo arreglaría después. Y cuando me diste aquella transferencia para el viaje, me dije que no hacía daño. Pero no, ¿verdad? La voz se le quebró. Te traicioné. Thomas guardó silencio, dejando que las palabras calaran. Estudió su rostro, más viejo, gastado por años de estrés, pero aún podía ver a la niña que corría descalza por los campos, riendo mientras Eleanor la perseguía con una toalla después de caerse en el barro. Ese recuerdo le torció algo por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste simplemente?, preguntó con suavidad. Porque me daba vergüenza, susurró. Tú siempre trabajaste tan duro. Pensé que me verías débil. No quería decepcionarte otra vez. No me decepcionaste, Mercy, dijo en voz baja. Me heriste. Es distinto. Las lágrimas le cayeron más rápido, golpeando la mesa. Lo sé. Sé que no merezco tu perdón, pero no puedo vivir así. Garish y yo, no estamos bien. Me culpa de todo. Dice que arruiné nuestra vida. Thomas frunció levemente el ceño. ¿Él te empujó a tomar el dinero? Mercy vaciló, con los labios temblando. No me detuvo. Dijo que era práctico. Que tú lo entenderías porque tenías más de lo que necesitabas. Pero ya no está, se fue la semana pasada. Se llevó sus cosas y se marchó, la voz se le quebró del todo. Ni siquiera sé dónde está. Thomas la miró, con el corazón pesado de tristeza. Quiso sentir ira, pero solo sintió lástima, lástima por la mujer que perdió el rumbo sin darse cuenta de cuándo ocurrió. Has hecho un desastre de todo, Mercy, dijo lentamente. Sí, susurró. Lo sé. La habitación volvió a llenarse de silencio. Afuera, el viento movía los árboles, trayendo ecos tenues del pasado. Tras una larga pausa, Thomas habló. Cuando tenía tu edad, tu madre y yo no teníamos nada. Construimos esta casa con lo que pudimos encontrar. No teníamos mucho, pero nunca tomamos lo que no era nuestro. Trabajamos por ello, cada clavo, cada pedazo de pan. Y éramos felices, la miró,
con la voz suave pero firme. Tú has estado persiguiendo comodidad, no felicidad. Ahí es donde te equivocaste, Mercy asintió, sollozando en silencio. No sé cómo arreglarlo. Empiezas siendo honesta, dijo Thomas. Contigo misma. Con tus hijos. Ella se secó los ojos, respirando con dificultad. Emily está aquí, dijo de repente. Vino ayer. No lo supe hasta que me llamó. Necesitaba espacio, respondió él. Ha sido buena compañía. Tuve tanto miedo cuando me lo dijo, susurró Mercy. Pensé que la mandarías de vuelta. Thomas negó con la cabeza. No. Me recuerda a tu madre. Mercy alzó la vista, sorprendida. ¿De verdad? Tiene su corazón, dijo simplemente. Eso la rompió por completo. Extendió las manos por encima de la mesa y tomó las suyas con fuerza. Lo siento tanto, papá, susurró, llorando abiertamente ahora. Haré lo que sea para arreglarlo. No quiero perderte también. Thomas no retiró las manos. Sus ojos se suavizaron al mirar a su hija, su única hija, rota pero al fin sincera. Ya has perdido bastante, Mercy, dijo en voz baja. No perdamos lo que queda. Ella asintió, sin poder hablar. El silencio que siguió no fue doloroso esta vez. Era pesado, sí, pero vivo, como el primer signo frágil de algo que empezaba a sanar. Cuando Emily asomó desde la escalera y vio a su madre llorando en los brazos de su abuelo, sonrió débilmente. Por primera vez en años, la casa no se sentía fría. La mañana siguiente amaneció pálida y tranquila. Una fina neblina cubría los campos, y los primeros rayos de sol entraban por la ventana donde Thomas se sentaba con su taza de té. La casa estaba en silencio, pero ya no vacía. Mercy había pasado la noche allí, durmiendo en su antigua habitación, la del papel tapiz descolorido que Eleanor había elegido décadas atrás. Emily se había acurrucado junto a ella, y por primera vez en años, el sonido de respiraciones tranquilas llenaba ambas habitaciones del piso superior. Thomas escuchó aquello con una calma extraña en el pecho. Hacía años que la casa no se sentía como un hogar. Permaneció largo rato mirando la luz que se extendía por el horizonte hasta que oyó pasos suaves detrás de él. Mercy apareció en el umbral, envuelta en una de las viejas batas de Eleanor. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero su voz sonaba serena. Te has levantado temprano. Costumbre, dijo él simplemente, sorbiendo su té. Ella sonrió con suavidad y se unió a él junto a la ventana. Durante un rato, ninguno habló. El silencio entre ellos se sentía distinto esta vez, no tenso, sino reflexivo. Había olvidado lo tranquilas que son las mañanas aquí, dijo en voz baja. Puedes oírte pensar. Thomas asintió. Es el tipo de silencio que tu madre amaba. Mercy sonrió con tristeza. Solía odiarlo. Pensaba que era aburrido. Ahora creo que daría cualquier cosa por un poco de esa paz. Thomas la observó con atención. Aún puedes tenerla, dijo. Pero no si sigues huyendo. Ella lo miró, y por un instante, él vio a la niña que había sido, la que perseguía mariposas en el jardín y se dormía en el regazo de Eleanor. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo con voz baja. Empieza haciendo lo correcto, respondió él. Arregla el desastre, di la verdad y no te escondas tras excusas. La vida no se arregla sola, Mercy. La arreglas tú, pedazo a pedazo. Ella asintió despacio. Lo intentaré. Bien, dijo él. Eso era todo lo que tu madre pedía de cualquiera, que lo intentara. Más tarde esa mañana, Emily bajó con los ojos somnolientos y una sonrisa. Buenos días, abuelo, dijo, abrazándolo antes de sentarse a la mesa. Mercy comenzó a preparar el desayuno, moviéndose despacio pero con propósito. Preguntó dónde estaba la harina, cómo usar el viejo horno, y Thomas la guió como antaño a Eleanor.
El aroma de huevos y pan tostado llenó el aire, y por un momento breve, pareció como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando se sentaron juntos, Emily sonrió. «Se siente bien así», dijo. «Como si la abuela todavía estuviera aquí». Thomas sonrió con ternura. «Tal vez lo esté». Mercy bajó la mirada, con la garganta apretada. Se avergonzaría de lo que hice. Estaría decepcionada, dijo Thomas con honestidad. Pero te perdonaría. Eso hizo que Mercy volviera a llorar, pero esta vez no lo ocultó. Emily le tomó la mano, y Thomas simplemente los observó, con el corazón dolido y curándose al mismo tiempo. Después del desayuno, Mercy ofreció ayudar con las tareas. Juntos limpiaron el porche, desempolvaron estanterías y regaron las flores del pequeño jardín trasero. El trabajo era simple, pero llenó el día de algo suave, propósito. Thomas notó cómo Mercy se movía más despacio ahora, más atenta, menos distraída por su teléfono o sus pensamientos. Parecía volver a ver las cosas, la pintura descascarada, el olor a tierra, el sonido de los gorriones en el tejado. Por la tarde, se sentó con él en el jardín, mirando el sol deslizarse hacia el oeste. «Hablé con el banco», dijo después de un rato. «Voy a arreglar lo que pueda. Vendí algunas joyas. No es mucho, pero es un comienzo». Thomas asintió en silencio. «Bien. No lo hagas por mí. Hazlo porque es lo correcto». «Lo sé», respondió en voz baja. «Pero quiero que sepas, voy a devolverte cada centavo». «El dinero va y viene, Mercy», dijo él. «Lo que importa es que entiendas lo que perdiste, y lo que aún puedes salvar». El cielo se tiñó de naranja mientras el día se apagaba. Emily corría por el césped, riendo mientras intentaba atrapar una hoja que caía. Por un momento, todo volvió a sentirse sencillo, solo viento, luz y risas. Thomas se recostó en su silla, sintiendo el calor del sol en el rostro. Mercy observaba a su hija y sonreía entre lágrimas. «Ella es feliz aquí», dijo en voz baja. «Se siente segura». «Tú también lo estuviste una vez», respondió Thomas. «Y quizá lo estarás de nuevo». Mercy lo miró con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. «¿Crees que podrás perdonarme algún día, papá?» Él la observó largo rato. «Ya lo hice», dijo. Ella se quedó inmóvil, las palabras calándole más de lo esperado. «¿De verdad?» «Perdonarte no significa olvidar», dijo suavemente. «Significa que no dejaré que el dolor decida lo que venga después». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez sonrió. «Gracias», susurró. Thomas le tomó la mano con ternura. «Eres mi hija, Mercy. No puedo cambiar lo que hiciste, pero puedo elegir lo que haremos ahora». Ella asintió, secándose los ojos mientras el viento susurraba entre el jardín. Por primera vez en años, aquel sonido no se sintió vacío. Sonaba como la vida, regresando a casa. En los días siguientes, el ritmo de la casa empezó a cambiar. Al principio fue sutil, el tintinear de los platos por la mañana, el murmullo de conversaciones suaves por la noche y el eco tenue de risas que no llenaban esas paredes desde hacía años. Mercy se quedó más tiempo del que había planeado, ayudando a Thomas a reparar la vieja verja y a recortar los arbustos que habían crecido salvajes junto a la valla. Emily pasaba las tardes dibujando en el viejo cuaderno de bocetos de Eleanor, llenando las páginas amarillentas con flores, pájaros y rostros sonrientes. Thomas las observaba a ambas con silenciosa gratitud. Por primera vez desde la muerte de Eleanor, la casa no se sentía embrujada por el silencio, se sentía habitada. Una tarde, mientras Mercy barría el porche, Thomas la llamó. «Siéntate un rato», dijo, señalando el banco a su lado. Ella obedeció, apartando un mechón suelto detrás de la oreja. El aire estaba fresco y un leve olor a lluvia flotaba a lo lejos. «He estado pensando», dijo lentamente, «en lo que pasa cuando yo no esté». El corazón de Mercy dio un brinco. «Papá, por favor no empieces», «No»,
escucha, interrumpió con suavidad. Es importante. Tienes que oírlo. Ella asintió a regañadientes. Thomas miró hacia los campos donde la luz se deshacía en oro. Hice cambios en el testamento después de lo que pasó, continuó con voz serena. Ya no estabas en él. Mercy se estremeció, la vergüenza tiñéndole el rostro. Lo entiendo, susurró. No te culpo. Thomas asintió. Pero ayer llamé de nuevo al señor Holloway. Le dije que viniera mañana. Ella alzó la vista, sorprendida. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, dijo simplemente. La gente cambia. Yo creo en eso. Tu madre también. Su tono se suavizó. Tomaste decisiones terribles, Mercy, pero las enfrentaste. Eso vale. A ella se le llenaron los ojos otra vez, aunque intentó ocultarlo. No merezco esa clase de gracia. Nadie la merece, dijo en voz baja. Por eso se llama misericordia. Ella soltó una risa temblorosa, comprendiendo la ironía de su propio nombre. Mamá solía decir eso, susurró. Decía que la misericordia es algo que se ofrece, no algo que se gana. Tenía razón, respondió Thomas. Casi siempre la tenía. Se quedaron juntos en silencio, escuchando el viento moverse entre la hierba. Al rato, Mercy se volvió hacia él. ¿De verdad llamaste al abogado? Sí, dijo. Quiero dejarte la casa a tu nombre, pero con condiciones. No será solo tuya. Será de la familia, de Emily y de sus hijos algún día. La cuidarás, no la venderás. Mercy asintió despacio, con la voz temblorosa. Juro que la protegeré. No dejaré que vuelva a venirse abajo. Thomas sonrió levemente. Eso era todo lo que quería oír. Una sola lágrima le resbaló a ella por la mejilla. Gracias, papá. Por seguir creyendo en mí. Eleanor lo habría querido, dijo. Y yo también. A la mañana siguiente, el señor Holloway llegó con su maletín, jovial como siempre. Estrechó la mano de Thomas y asintió con respeto a Mercy. Me alegra verla de nuevo, dijo. ¿Te ves mejor, Thomas? He tenido compañía, respondió Thomas con una pequeña sonrisa. Se sentaron en el despacho y revisaron los documentos. Mercy escuchó en silencio mientras Holloway leía los términos en voz alta. La casa permanecería a nombre de la familia Hackett, con Emily como heredera futura. Los ahorros que quedaban irían a un fideicomiso para mantener la propiedad. Cuando firmaron los papeles, Thomas exhaló suavemente, sintiendo levantarse un peso del pecho. Mercy le tomó la mano. Te haré sentir orgulloso, dijo. Vive la vida que tu madre quería para ti, respondió él. Eso bastará. Tras la marcha de Holloway, cenaron los tres juntos, sopa sencilla, pan y té. Emily insistió en encender una vela en la mesa. A la abuela le gustaban las velas, dijo. La pequeña llama titiló suavemente entre ellos, proyectando un resplandor cálido en sus rostros. Thomas la observó danzar, la mente viajando a recuerdos de la risa de Eleanor, sus dulces regaños cuando él olvidaba limpiarse las botas, su tarareo por las noches. Sonrió en silencio. Ella estaría contenta, dijo sin darse cuenta. ¿De qué?, preguntó Mercy. De esto, dijo, señalando alrededor de la mesa. De nosotros. Mercy alargó la mano y la posó sobre la suya. Emily la siguió, con sus dedos pequeños encima. Permanecieron así un buen rato, respirando juntos, con la llama de la vela firme y brillante. Afuera, la lluvia volvió a caer suavemente, golpeando los cristales como una canción conocida. Era el mismo sonido que Thomas había escuchado el día en que todo empezó, el día en que creyó que su mundo terminaba. Pero ahora, al oírla, ya no sonaba triste. Sonaba a renuevo, a perdón encontrando su camino de vuelta a casa. Los días que siguieron fueron lentos,
suaves y extrañamente sanadores. La ciudad de Suffolk comenzó a iluminarse con los primeros signos de primavera. La lluvia amainó y los campos se desplegaron anchos y verdes otra vez, reluciendo bajo un sol pálido. Thomas pasaba las mañanas caminando por los mismos senderos que había recorrido con Eleanor, solo que ahora, a menudo, Mercy caminaba a su lado, a veces en silencio, a veces hablando de cosas pequeñas. Hablaba menos de dinero y más de personas, de momentos, de la paz que poco a poco aprendía a sentir. Emily corría delante la mayoría de los días, persiguiendo mariposas, recogiendo flores silvestres, su risa resonando en el aire abierto. Para Thomas, ese sonido era la vida misma. Le recordaba porque el perdón importaba. Cada día, la amargura en su pecho se hacía más débil, reemplazada por una aceptación tranquila. Aún recordaba la traición, el hueco del dolor, pero ya no lo dominaban. Podía respirar de nuevo sin ira. Una tarde, sentados en el jardín viendo ponerse el sol, Mercy dijo en voz baja, «No sé cómo podré devolverte lo que te quité». Thomas la miró con calma. «Ya lo estás haciendo», dijo. «Estando aquí. Intentándolo». «Pero destruí tu confianza», susurró ella. «Eso no se arregla en una semana». «No», concedió él. «Pero se reconstruye, ladrillo a ladrillo. Como esta casa. Una vez se venía abajo, y yo la levanté de nuevo». Mercy asintió despacio, conteniendo las lágrimas. «Ojalá mamá pudiera ver esto». Thomas sonrió levemente. «Puede. Tal vez no como nosotros, pero puede». Se quedaron en silencio mientras la luz se doraba y el cielo se volvía rosa y gris. El aire olía a hierba y a lluvia distante, y por una vez, Thomas no se sintió solo. A la mañana siguiente, Mercy madrugó e hizo el desayuno. Se movía en silencio, tarareando por lo bajo una melodía que Thomas reconoció al instante. Era la canción que Eleanor solía cantar mientras horneaba. El sonido lo detuvo en el umbral, con la garganta apretada por la emoción. No la interrumpió, solo la observó poner los platos en la mesa, con movimientos cuidadosos, casi reverentes. Cuando ella lo vio, sonrió. «Recuerdo que mamá cantaba eso», dijo. «No lo pensaba desde hacía años». «Decía que la música mantiene vivo un hogar», dijo Thomas en voz baja. «Quizá tenía razón». Mercy rió suavemente. Tenía razón en todo. Comieron juntos, y el silencio solo lo rompía el tintinear de las cucharas. Ahora se sentía natural, sin tensión, sin culpas no dichas. Solo un padre y una hija compartiendo una mañana sencilla. Más tarde, por la tarde, Mercy llevó a Emily al pueblo a comprar víveres. Thomas se quedó, sentado junto a la ventana como siempre, pero esta vez la quietud le resultó apacible. Observó la luz del sol jugar sobre los campos, el leve susurro de las hojas contra el vidrio. Cuando el viento cambió, percibió de nuevo un tenue aroma a vainilla, suave, reconfortante, inconfundible. Sonrió en silencio. «Sigues cuidándome, ¿verdad, Ellie?», murmuró. Por un instante, la sintió a su lado, no como un recuerdo, sino como una presencia, vigilante, orgullosa, en paz. Cerró los ojos y susurró, «Todo está bien ahora». Ella volvió. Cuando Mercy y Emily regresaron, lo encontraron dormitando en su silla, con la luz de la tarde suave en el rostro. «Déjalo descansar», susurró Mercy, arropándole las piernas con una manta. Emily asintió, mirando la expresión serena de su abuelo. «Se le ve feliz», dijo en voz baja. «Lo está», respondió Mercy, con una leve sonrisa. Aquella noche, después de cenar, Thomas despertó y se unió a ellas en la sala. Hablaron durante horas, de Eleanor, de la infancia de Mercy, de Sach, que había llamado antes para decir que iría de visita pronto. La risa volvió a llenar la habitación, real y fácil. Cuando el reloj se acercó a la medianoche, Thomas se recostó, escuchando el sonido de su familia, y pensó que extraño era que el perdón pudiera sentirse tan parecido a la libertad.
Miró a Mercy y dijo en voz baja, «Sabes, antes pensaba que la paz venía de la soledad. Me equivocaba. Viene de soltar». Ella asintió, comprendiendo cada palabra. Afuera, la lluvia volvió a empezar, con un ritmo constante y reconfortante, y los tres se quedaron quietos juntos, con el calor del fuego parpadeando en las paredes. Por primera vez en años, la casa no se sentía como un lugar lleno de fantasmas. Se sentía viva, como si el amor hubiera decidido quedarse. La primavera fue profundizándose lentamente en Soffaci, con ella, la vida se asentó en algo nuevo y sereno. El aire se volvió más cálido, las flores que Thomas y Emily habían plantado comenzaron a florecer y el canto de los pájaros regresó a las mañanas. La casa, antes llena de silencio y arrepentimiento, volvió a respirar. Cada rincón contenía risas, conversaciones y el suave ritmo de la vida cotidiana. Thomas se movía más despacio ahora, pero había paz en sus movimientos. Ya no despertaba a la soledad, en cambio, lo hacía al sonido de los pasos de Emily bajando las escaleras y al aroma del café de Mercy en la cocina. La soledad que antes parecía interminable se había transformado en gratitud. Podía sentir la presencia de Eleanor no como dolor, sino como calidez, como un rayo de sol descansando sobre sus hombros. A veces, miraba su fotografía junto a la ventana y susurraba, «Nos tomó tiempo, Elle, pero encontramos el camino». Una tarde tranquila, Thomas estaba sentado en el jardín, podando algunas ramas secas de los rosales. El viento era suave, traía el rumor distante de un tractor y el aire olía a hierba recién cortada. Mercy salió con 2 tazas de té y colocó una junto a él. «Has estado aquí toda la mañana», dijo con ternura. «Deberías descansar». «Ya lo haré pronto», respondió con una leve sonrisa. «Estas rosas todavía me necesitan». «Están preciosas», dijo ella, mirando las hileras de flores rojas y blancas que se mecían con la brisa. A mamá le habría encantado. «Siempre le encantaron», dijo Thomas. Decía que le recordaban que la vida no se detiene después del invierno. Solo espera. Mercy se sentó a su lado, sorbiendo el té. Permanecieron así un rato, observando a Emily perseguir mariposas por el patio. La luz jugaba sobre sus rostros, cálida y dorada, y Thomas sintió algo agitarse dentro de él, una sensación callada de plenitud. «Sabes», dijo al fin, «solía pensar que perder a tu madre fue el final de todo. Que solo me quedaba esperar a que el tiempo también me terminara a mí. Pero ahora lo veo distinto». Mercy lo miró con curiosidad. «¿Cómo?» «El dolor no desaparece, Mercy», dijo él con voz suave. «Cambia de forma. Se vuelve parte de ti. Pero si tienes paciencia, empieza a devolverte en lugar de quitarte». Ella asintió despacio, con la garganta apretada. «Eres más fuerte de lo que pensé, papá». «No», dijo él, negando con la cabeza. «Solo aprendí, a la manera difícil, que amar significa soltar cuando hay que hacerlo y aferrarse cuando importa». Sonrió levemente. «Casi olvidé cómo hacer ambas cosas». Mercy dejó la taza a un lado y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que no hacía desde niña. «Voy a hacerlo mejor», susurró. «Te lo prometo». «Ya lo estás haciendo», dijo él con suavidad. Permanecieron así largo rato, con el sol hundiéndose tras los árboles. Al caer la tarde, Thomas entró y encontró a Emily frente al piano, tocando teclas al azar y riendo. «¿Intentas tocar la canción de tu abuela?», preguntó con una sonrisa. «No soy muy buena», admitió ella tímidamente. «Eso no importa», dijo, sentándose junto a ella. «Tu abuela solía decir que no se trata de hacerlo perfecto, sino de sentir la música». Emily sonrió e intentó de nuevo, y esta vez las notas suaves e inseguras llenaron la casa. Mercy los observaba desde la puerta, con los ojos brillantes por lágrimas que no se molestó en ocultar. Era un momento simple, pero lo contenía todo, los errores, el perdón, el redescubrimiento de lo que realmente importaba. Más tarde esa noche, cuando los demás ya dormían, Thomas salió una vez más.
El cielo estaba despejado, las estrellas esparcidas sobre la oscuridad, y el aire llevaba el perfume de los lirios. Caminó hasta el viejo roble al borde del jardín, el mismo lugar donde Eleanor solía sentarse cada tarde de verano, y colocó un solo lirio blanco a sus pies. Gracias, susurró, con voz baja pero firme. Por todo. El viento se movió suavemente entre las hojas, rozándole el rostro como una caricia conocida. Cerró los ojos y sintió la paz asentarse en su pecho, profunda, silenciosa, completa. Al abrirlos de nuevo, sonrió. La casa detrás de él brillaba suavemente bajo la luz de la luna, llena de vida, llena de amor. La risa de Mercy flotó tenue por la ventana abierta, la música de Emily la siguió detrás, y la noche pareció respirar a su alrededor. Por primera vez en años, Thomas Hackett no se sintió solo. Se sintió completo. Miró hacia las estrellas y susurró, «Ya estamos bien, Elle. Por fin estamos en casa».